Avancemos entonces en nuestro discipulado Vida Cristiana. El tema para este día es acerca de los sufrimientos del cristiano. ¿El cristiano sufre? Sí, hay momentos en que sufrimos. Hay momentos porque estamos viviendo aquí en la tierra y al habitar en la tierra y tener que relacionarnos con personas del mundo, con actividades del mundo, trabajando en empresas del mundo, desarrollando labores que nos tienen que confrontar con el mundo, entonces se produce aflicción. El Señor Jesucristo nunca engañó a sus seguidores. Él les dijo, en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y eso nos ofrece a nosotros un espectro de paz y de gozo y de confianza en nuestro Salvador. Cuando nos dice una verdad, tendremos aflicción en el mundo, pero en Él tendremos paz para que el mundo o las personas que habitamos el mundo tomemos la decisión, ¿queremos paz o queremos sufrimiento? Lamentablemente, como dije al principio, en nuestra relación se producen muchos momentos de sufrimiento. Entonces, eso nos tiene que acercarnos más a Dios. ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué creemos que tenemos que sufrir? Hay una equivocación en que muchos creen que al aceptar a Cristo en su corazón, todo se solucionó. No, al aceptar a Cristo en su corazón, lo que usted va a tener siempre es ayuda en los momentos difíciles, consejo sabio a través de la palabra y guianza por el Espíritu Santo, quien nos da la sabiduría para poder confrontar todo tipo de dificultades. Vamos a analizar 6 puntos por los cuales nosotros sufrimos, los hijos de Dios. El primer punto es porque algunos sufrimientos son para la gloria de Dios. Y el caso más específico está en el libro de Job, todo el libro de Job. Si usted comienza a leer el capítulo 1 de Job, se va a dar cuenta que Job era un hombre que cumplía todos los requisitos para ser una criatura amada por Dios. Job era un hombre creyente, un hombre fervoroso, temeroso del mal, un hombre recto, justo, al cual Dios había prosperado, pero Dios a veces permite que sus hijos entren en prueba para ver cuánto le aman de corazón. Y ese es el caso de Job. Lo curioso es que Job sufrió muchísimo, pero nunca se apartó de la fe en Dios. Y por eso en el final del libro de Job, usted sabrá que tuvo una gran recompensa por haberse mantenido firme en su fe con Dios. Entonces algunos sufrimientos son para la gloria de Dios. Job entró en un proceso de prueba en el cual su fe fue probada, su misma vida fue probada y al final obtuvo el doble de lo que tenía antes. Anímese entonces usted a entender esa parte. Hay sufrimientos que son para la gloria de Dios. Segundo, Dios hace que el cristiano sufra algunas veces como disciplina de su pecado. En la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 4 en adelante nos habla, dice, porque aún no habéis luchado hasta la sangre, resistido hasta la sangre contra el pecado. Entonces a veces Dios nos pone en sufrimiento por nuestras propias conductas pecaminosas, a fin de que el cristiano que aún peca, y Dios quiere sacarlo del pecado y extraerlo del pecado, duele y por eso sufre el cristiano, porque no lucha y no vence sus actitudes pecaminosas. Tercero, el cristiano sufre porque Dios quiere que nosotros no nos apeguemos a este mundo. Entonces la separación del mundo duele. Mucha gente quiere seguir ahí en el mundo y creyéndose cristiano, pero cuando Dios se determina a realmente transformar tu vida, lo que hace es sacarte del mundo, desprenderte del mundo, y eso implica amigos, entre comillas, que te proporcionaban el pecado, ¿sí? Personas que te facilitan estar perdido en las andanzas del mundo. Dios te los quita porque son estorbo para tu vida y entonces duele. Entonces esos sufrimientos del cristiano es para que no nos apeguemos al mundo. Lea usted lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, léala conmigo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice ahí,
porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Sufrimos porque estamos apegados al mundo y Dios no quiere que tú estés apegado al mundo. Cuarto, a veces el cristiano sufre porque vive en el mundo que es en general, el mundo está bajo la ira de Dios. Recuerde usted ese versículo que dice que quien se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando Dios lo desprende, sufre el cristiano porque tiene grandes calamidades que Dios le envía a fin de que se dé cuenta de que no es bueno seguir cohabitando y participando de las cosas del mundo, porque al fin y al cabo al mundo tiene un destino que es el abismo eterno y la condenación. Y por eso, porque Dios te ama, no quiere que tú estés apegado al mundo. Quinto, muchas veces los cristianos sufren en las persecuciones porque la gente del mundo, cuando detecta a un cristiano, lo aborrece, lo persigue, lo acosa, le hace daño, y esos sufrimientos nosotros tenemos que confrontarlos con actitud de Cristo. Mire usted lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1 y en el versículo 29, acerca de estos tipos de sufrimiento que al entenderlo nosotros nos fortalecemos en el Señor. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice Pablo, y ahora oís que hay en mí. Hay que padecer. Cristo padeció, Cristo no se quejó, Cristo salió triunfante. La carta a los Colosenses en el capítulo 1 también, versículo 24, nos habla acerca de ese precio que se paga para ejercer una vida realmente cristiana. El apóstol Pablo escribe y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, habla la Biblia de los sufrimientos, pero que no son sufrimientos que no es que podamos soportar. Sí los podemos soportar con fe, con paciencia y con esperanza. Y finalmente, sexto, el cristiano sufre a veces para poder aprender a consolar, para ir a consolar a otros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 6, se repite la unción de la consolación como una labor del cristiano. Pero para poder consolar, hemos de haber sido nosotros primero consolados. Y si somos consolados, es porque tuvimos un padecimiento. Entonces, el cristiano sufre como punto 6 para que aprenda a consolar a otros cuando nosotros ya fuimos consolados. De todo esto, estos 6 puntos, podemos decir que el plan de Dios no es que tú sufras, sino que es parte de un entrenamiento en el cual Dios primeramente no quiere que te apartes del camino de la salvación, que aprendas, que tengas fe, que tengas paciencia, que entiendas que muchas pruebas son diseñadas por Dios para que permanezcamos firmes en Él o para arrancarnos de la posesión del mundo, de nuestra alma y de nuestras emociones, y para que aprendiendo esto, llevemos consuelo a otros. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano cuando sufre? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que tengo que hacer es examinar mi vida para ver cuán distante estoy de Dios. Entre más distante, mayor sufrimiento. Entre más cerquita a Dios, mayor gozo. Entonces debo siempre examinar mi vida, obviamente comparándola con la Escritura. Segundo, ¿qué hace el cristiano? Aprovecha el sufrimiento para acercarse a Dios. Es decir, cuando tenga una aflicción, enciérrese, póstrese, ore, clame y gima. Cuéntele a Dios su dolor, cuéntele a Dios su sufrimiento, cuéntele a Dios su necesidad, acérquese a Dios. Tercero, el cristiano encomienda su causa al Señor para que Él le ayude, o sea, presenta confianza en Dios, sabe que Dios es quien le puede ayudar. Y cuarto, sigue adelante en obediencia y servicio a Dios.
No sea usted como los tibios, que ante la mayor dificultad abandonan la iglesia, abandonan su fe, le echan la culpa a Dios, no se revisan y su vida cristiana pierde todo el impulso que usted le ha dado. Cuando haya dificultad, no se desvíe, dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que seguir, no hay que desmayar. Entonces muchas veces Dios provoca situaciones difíciles que nosotros llamamos sufrimiento, pero que la razón es que Él quiere que estemos cerquita de Él. Es decir, Él entiende y quiere que aprendamos que lejos de Él sufrimos, que cerca de Él tenemos gozo. Dios les bendiga.